Hoy, en La Máquina del Tiempo, estaremos conversando con los escritores Eduardo Heras y Adriana Lunardi acerca de la importancia de la formación de nuevos escritores a través de talleres de creación literaria, en el marco del primer encuentro de programas de creación literaria y escritura creativa de las Américas. También conversaremos con Alejandra Jaramillo, directora del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional, y Roberto Burgos, uno de los directores del programa de posgrado de escrituras creativas de la Universidad Central. Bienvenidos a La Máquina del Tiempo. Estamos en la Biblioteca Luis Ángel Arango, celebrando este encuentro internacional de escritores que es el producto de una alianza feliz entre el taller, la maestría de escritura creativa de la Universidad Nacional y el nuevo impulso que ha recibido la Central en su departamento de literatura, que es una cosa que habría que reseñar y resaltar la mayor cantidad de veces que se pudiera. Que haya dos universidades, una pública y una privada, que estén trabajando el oficio de escribir literatura. Es una cosa que era impensable hace 30 o 40 años. Los escritores se hacían en los bares, en los cafés, y ahora los escritores se hacen en las aulas universitarias. Esto no sé qué tanto de bueno sea, qué tanto de malo, pero es parte de la nueva realidad, de la nueva contemporaneidad. Nos acompaña Óscar Godoy, un doctor de la Universidad del Paso, y nos acompaña una escritora brasilera. ¿Cómo se llama? Primero tengo que decir sí, que hablo un portuñol. El portuñol, que es el idioma futuro de América Latina, sí. Sí, pero yo me llamo Adriana Lunardi. Nací en Brasil. ¿En dónde? Nací en sur de Brasil. Ajá. Óscar. Es un libro de cuentos que se llama Vísperas. Sí. ¿Cuál es la historia de ese libro? Empezó cuando estaba leyendo una biografía de Fitzgerald. Lo conocí a Zelda, su mujer, pero no sabía cómo Zelda había morido. Descobrí que Zelda, que bebía muchísimo y vivía, viajaba. Entonces Zelda a veces se internaba en las clínicas. En una de esas veces esa clínica tuvo un incendio. Y Zelda estaba en el segundo piso, donde todas las ventanas estaban gradeadas. Y todas las personas que estaban en el segundo piso se murieron por exceso de seguridad. Entonces, eso para mí que es una ironía encima de otra ironía, porque morirse encerrada en un sanatorio y además encarcerada, para mí es lo bastante para que me ponga un poco en crisis. Es muy bello, tienes razón. ¿Y quién es otra? Ah, sí, las otras son Virginia Woolf, Catherine, ya con las piedras entre los bolsillos. Exactamente, sí. Ese momento. Sí. Catherine Mansfield. Sí. Colette. Ay, Colette. Sí. Que, Colette nunca supimos si era una escritora seria o una seria escritora, ¿verdad? Sí, a mí me encanta Colette. Sí. Y además tuve una vida espléndida. Al contrario de las otras, vivió 80 años. Y tuve muchísimos amores, y vivía... Mucha champaña. Mucha champaña, y era alguien que tenía un placer de vivir. Después escribí también sobre una escritora oscura que vivió en el sur de Brasil,
fin del siglo XIX, que tenía una historia maravillosa porque era poeta y se quedó ciega. Entonces no podía escribir su primer novela. Entonces hacía como que paineles con los escenarios de las cosas que quería escribir. Y se ponía en los muros de la casa. Y cuando murió encontraron su salón así. Con su rayuela. Con su rayuela. Con su rayuela, sí. Oye, mira qué cosa. Es una historia pronta. Sí, sí. Solo ¿Cómo se llama esa bella mujer? Julia Costa. Julia Costa. ¿Qué piensas de un evento como este en el que se habla del oficio de la escritura y de cómo enseñarlo, cómo formar escritores? Sí, tiene una contradicción implícita, ¿no? Porque la literatura en este momento es el arte más frágil que estamos practicando. El imperio de la imagen ganó, eso es cierto. Creo que estamos en vísperas de un nuevo proyecto de la humanidad. Donde la palabra estará para auxiliar a la imagen. El hábito de la lectura también se cambió. Por ejemplo, yo crecí en una casa donde mis papás leían, pero no eran intelectuales. Leían porque para matar el tiempo. Entonces era un hábito. Y ahora, ¿qué hacemos con este tiempo libre? Vamos al computador. Nos quedamos 5 o 6 horas en el computador, cuando antes dedicábamos, no sé, 2 o 3 horas por la lectura. Entonces, es un momento frágil, los libros se venden poco. No tenemos mucho tiempo nosotros escritores para escribir porque tenemos que arreglar la vida de otra forma, hacer, no sé... Venir a simposios internacionales. Sí, eso. Y al mismo tiempo hay tanta gente que ahora empieza a frecuentar los ateliers de escritura. Entonces es un fenómeno que no sabemos bien por qué. Yo creo que es algo de expresarse a sí mismo. Sí, es más con el mundo de la expresión que con el mundo de la significación, ¿verdad? Sí. Ese es el momento en el que la palabra de repente puede volver a tener una tremenda importancia. De lo contrario, no existiría la situación psicoanalítica, donde de todas maneras prevalece la palabra. Sí, porque solo tenemos exactamente, la palabra. Porque en el fondo solo tenemos la palabra. ¿No? Claro. Pase lo que pase, en un mundo del régimen absoluto de la imagen, lo único que tenemos es la palabra. Bueno, pues por esa palabra damos bienvenida a este seminario. Gracias. Bienvenida, Adriana, a Colombia, un país que estoy seguro te va a parecer muy sui generis, por decirlo menos, ¿verdad? Muy extraño. Es muy mi cuarta vez. Bueno. Yo soy una bogotana. Tú eres una bogotana por adopción. Sí, claro. Ok, gracias, Oscar, y felicitaciones con el evento. Nos estaremos pendientes de estas estupendas prácticas donde la narrativa, donde esa obsesión por hilar palabras vuelva a convertirse en el centro de algo que nosotros durante muchos años, muchos siglos, es lo único que ha hecho la humanidad. Escritor y muy amigo de la casa, Roberto Burgos Cantor, quien ha participado y gracias a su concurso hoy en día es una realidad
el programa, sobre todo, estás dirigiendo de posgrado en escrituras creativas de la Universidad Central, junto con el maestro Isaías Peña. ¿Por qué razón se dio este encuentro de escrituras, de programas de escrituras creativas a nivel americano? Es una tendencia ahora a nivel mundial haber hecho el cambio, digamos, hacia la comprensión de que la literatura en su parte creativa sí se puede enseñar. Yo creo que hay un momento del estado de reflexión, de trabajo sobre determinados aspectos de la literatura, y el de vincular los procesos de creación a la academia universitaria, que es un hecho nuevo, ha acumulado tal cantidad de experiencias, de reflexiones, sobre todo de esa unión no siempre fácil entre el docente profesional y el escritor de ficciones, pero ha resultado que de esa conjunción están saliendo cosas, meditaciones, propuestas, soluciones que valía la pena ya reunirnos entre los que nos hemos vinculado al asunto para pensar un poco cómo estamos, tener una comunicación frecuente, fluida, y también ver el horizonte. Algunos con buen humor dicen, qué bueno que al fin le pusieron trabajo a los escritores. Siempre coinciden, ¿verdad?, en su valoración las personas acerca de la literatura como posibilidad de creación, o la netamente crítica, digamos, académica, rígida, erudita, sólida, que se hace un poquito, pues, muy enfocada hacia leer textos y elaborar crítica acerca de estos, mientras que el trabajo de escritor con escritores, yo pienso que sí se puede por lo menos transmitir una mística, ¿cierto? Sí, un amor al oficio. Sí, sin duda, y la verdad es que ese vínculo ha servido a ambos extremos. En el caso del escritor, al verse obligado a dialogar con un lector calificado, con un alumno que está en la angustia, en el misterio de resolver algo que él no sabe, algo que le impide avanzar en la vocación que cree tener, eso obliga al escritor a dar lo mejor de sí, y es algo que se perdería de otra manera, porque no todos los escritores escriben diarios, no todos los escritores escriben bitácoras, no todos los escritores cuentan experiencias de lo que están escribiendo, y ahí en la academia le ha permitido al escritor de ficciones escarbarse él mismo y ofrecer de una manera leal, generosa, lo que le corresponde. No toda experiencia de un escritor sirve a todos los escritores, pero es un elemento que ayuda a mirar el fenómeno de la creación. Y para ese escritor cachorro o ese escritor que va a la academia por alguna circunstancia misteriosa que quiere indagar, también se enriquece, porque determina si de verdad tiene la vocación, determina qué es lo que lo está obstaculizando en el caso de un conflicto. Sí, un bloqueo. Y sí, para señor. el tema de los profesores de la academia universitaria, los críticos severos, rígidos, están viendo que hay una manera lúdica, grata, de ver la literatura que nos acerca a los lectores. Y uno lo ve en Colombia. El crítico de cine en Colombia es alguien que la gente de todas las clases sociales, de todos los barrios, mira al crítico. Y alguien dice, sí, este dice que esta película es buena, yo no voy.
debe ser muy mala. Hay un diálogo, Sí, 3 estrellas, 2, entonces sí voy. Sí voy. Otros siguen, pero tienen claves. En cambio, con el crítico literario no hay esa intimidad, no hay ese juego, no hay esa lúdica. Entonces, recuperar la crítica como algo que es para todos, no un asunto críptico. Encerrado en sí mismo. Encerrado en sí mismo. Sí, entiendo. Es un hecho importante para la construcción de una literatura en un país, ¿no? Sí, muy importante haber traído al maestro Eduardo Vera, a todas estas personas de Argentina, México, incluso colombianos están participando con ponencias, ¿cierto? Sin duda han de traído traducción, temas relacionados, temas asociados. relacionados, sí. Fabuloso. Entonces, pues muchos éxitos. Muchas gracias. En este evento y gracias a ustedes por habernos invitado. No, muy amable en Felicidades, venir. gracias. Bienvenidos. Nos encontramos con la directora del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional, escritora, novelista, cuentista, Alejandra Jaramillo. Bienvenida a La Máquina del Tiempo. Muchas gracias. Nos complace mucho tenerla aquí y poder, ante todo, abordar en un recinto como este la importancia de la literatura y de que sí es posible formar escritores. Ustedes son pioneros en la maestría. Entiendo que Asriel Biblovich fue el fundador ya hace unos años. ¿Y cuál ha sido el enfoque que le han querido dar por aquello de que si los músicos, los cineastas, los fotógrafos se forman en escuelas para hacer, para pintar, para esculpir, etcétera, pues en la literatura estábamos como dormidos, ¿cierto? Sí. También se puede formar para escribir. ¿Cuál es esa? Mira, en la tradición anglosajona los programas de escritura creativa tienen 120 años. En la tradición nuestra es algo reciente y es algo que sigue preguntándose si se puede o no, cuando yo creo que es una pregunta casi que innecesaria, porque realmente todo escritor tiene que hacer un proceso de formación. Antes lo hacían completamente solos, pero tenían que formarse, porque la concepción que trae esto es que no solamente es una cuestión de talento, por supuesto, uno de los estudiantes ve que hay unos con mucho talento y otros que no tienen tanto, pero lo que creo que es muy importante es el talento no se puede aprender, pero lo que se puede aprender es la técnica. Entonces, la academia lo que permite es, primero, que la gente no pase por un taller donde tiene una sola mirada, sino que una universidad te permite ver distintas miradas y tutores diferentes que hacen que tu texto lo vas a administrar tú a través de lo que te van a decir en una conversación con muchos tutores, que ese es uno de los enfoques de la maestría de la Universidad Nacional. Nos es muy importante que cada estudiante pase por diferentes tutores para que al final construya desde la mezcla y la suma de esas posiciones y no que tengan un tutor que lo acompañe todo el tiempo, porque entonces termina siendo más una novela o un libro de cuentos al estilo de ese tutor. Perfecto. Hay un proceso de aprendizaje de leer textos literarios desde la visión de los escritores que estas personas hacen y que luego es muy interesante porque no estás solo para escribir. Uno normalmente, y a los escritores anteriores les tenían una soledad tremenda para la escritura. Y hoy en día uno ya siente que no es así, o sea que yo veo a mis alumnos y me da una envidia porque digo, qué maravilla uno crecer, ¿no? En ese momento con 8 personas más con las que sabe que para el resto de la vida va a poder entregarse los textos y que no va a ser simplemente como los amigos o la familia que les gusta o no, pero no tienen la misma capacidad de darse cuenta por qué un texto está fallando, qué es lo que no funciona, qué es lo que uno como escritor promete que no cumple en un texto, por ejemplo. Perfecto. Y eso se aprende. Entonces es importante también las nuevas tecnologías ahí, compartir, socializar, claro, y confrontar textos allí. Mira, la maestría de la Nacional por ahora ha tenido énfasis en poesía, en narrativa, en guión y en dramaturgia. En narrativa, que es la línea que yo he coordinado durante mucho tiempo, tenemos un trabajo en que ya ha habido casos de personas que llegan a hacer textos más experimentales en el tema digital.
donde ya hay una intención. De hecho, yo misma tengo una novela que es una novela digital, que se llama Mandala, y es una gran figura hecha con 80 pedacitos de elementos muiscas, y son los 80 capítulos de la novela. La puedes leer de cualquier manera y entras y haces clic en cualquier parte. Y todo eso ha sido parte como de la experiencia de muchas personas ahí pensándose el tema. Yo creo que debe haber un destino final en la maestría de pensarse en ese tipo de literatura en particular. Y por eso tenemos en el evento una mesa, un conversatorio y unas mesas dedicadas al tema, porque hay universidades como la Javeriana también muy interesadas en pensar cómo vamos a poner en conversación el tema de las literaturas en otro tipo de plataformas. ¿Qué va a pasar con eso? Muchísimas gracias, muchos éxitos. Muchas gracias a ti. Nos encontramos con el escritor y profesor Eduardo Vera, vino de Cuba, Premio Nacional de Literatura. Yo pienso que va a ser un encuentro, el que han organizado aquí en Colombia, importante para discutir, conversar e intercambiar opiniones. Sí, mira, yo creo que sí. Es original la convocatoria por una razón, porque esto de la escritura creativa es muy polémico. Hay muchos escritores, por ejemplo en Cuba hay escritores profesionales que no están de acuerdo con ese taller, ¿no? Dicen que si eso es una fabriquita de escritores. Hay mucho escepticismo en todo el mundo, ¿cierto? Claro. Y hay como casos emblemáticos en la Universidad de Iowa, entiendo que ahorita en Nueva York, También. México, Argentina. También. Es una tendencia mundial. Sí, y cada día... hacer cambiar ese esquema, ¿cierto? Sí, pero yo soy partidario, no solo de los talleres literarios, sino de los cursos de escritura creativa. Yo creo que se puede enseñar a escribir, pero sobre todo darle los instrumentos. Como escriben ellos después, la forma en que, si imitan a Borges, si les gusta Cortázar, si les gusta Hemingway, si les gusta cualquiera, que cada cual escriba a la forma que quiera. Yo les doy los instrumentos y les doy los mecanismos para que puedan crear. Lo demás corre de una sola cosa, el talento. Perfecto, mil gracias. En términos de Michel Foucault sería como la caja de herramientas. Sí, para empezar a exactamente. trabajar el proceso creativo. Muchísimas gracias, bienvenido de nuevo. Gracias a Ha sido ustedes. un gran placer tenerlo con nosotros.